el cargo de vicepresidente de la Nación. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Está en línea de teléfono la esposa de Van der Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es bastante mala la comunicación. Espero que vaya mejorando con el tiempo. Contame, Laura, ¿cómo llegaste a la conclusión de que había un vínculo entre tu esposo y Vudú y a qué tipo de negocios se dedicaban? Mira, no fue una conclusión, es un hecho, es una realidad, porque él mismo me lo ha dicho y yo tengo muchísimas pruebas de los negocios que él hizo y que está haciendo. El problema es, en realidad, es que él, de la manera que él se mueve ante Vudú y ante toda la nación, con un maltrato, una impunidad total, es de la misma forma que me ha maltratado a mí y a mi hija durante todo mi matrimonio, y mucho peor cuando se fue, y muchísimo peor cuando yo empecé a contar que sabía todos esos negocios que él estaba haciendo encubiertos. Bueno, recibí amenazas, me han robado, bueno, he vivido un maltrato y hacia mi hija terrible. Él me ha dicho que si sigo hablando él me va a hacer pasar por loca y me va a meter en un manicomio, me va a hacer meter presa. ¿Vos conocías la relación de él con Vudú? ¿Él te hablaba de esa relación? Al principio no, lo que pasa es que después cuando Lupe empezó a trabajar con Vudú, ahí fue cuando Núñez Carmona lo contacta a Alejandro, porque ellos necesitaban un abogado de confianza que le lleve todas las cosas sucias, digamos. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas Mujeres contra la Corrupción del programa Cultura Transparente de Cultura Democrática. Este ciclo de entrevistas tiene como objetivo fomentar una ciudadanía activa para cultura democrática transparente, reivindicar de alguna manera por la ética pública, dando a conocer testimonios de mujeres que han denunciado la corrupción y son ejemplos como ciudadanos, el compromiso de la ciudadanía, no solamente el ejercicio de sus derechos, sino también ejerciendo una responsabilidad ciudadana. En el día de hoy tenemos como invitados a Carlos March, que es miembro de la Fundación Soporte, este programa que ha surgido de la sociedad civil para la protección de testigos. Y también, bueno, director de Avina. Y lo tengo que introducir también y dar la bienvenida a Facundo Galván, que es doctor en Ciencia Política y coordinador del Comité Académico de Cultura Democrática, quien va a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Laura Muñoz, y dirigir esta entrevista. Sin otro preámbulo, los dejo con Carlos y con Facundo. Dale, gracias. No, simplemente unas palabras para contextualizar por qué nos parecía importante que quede el testimonio de Laura en este ciclo. Entiendo que la denuncia que impulsa Laura tiene como tres aristas que me parece que son importantes comentarlas brevemente porque sirven para darle marco. La primera tiene que ver con la justicia. Laura impulsa tres causas. Una de ellas termina en condena, se condena a un vicepresidente de la Argentina, y otras dos todavía están en proceso, ¿no? Ya hace más de 10 años que la justicia está investigando estas otras dos causas de corrupción. Entonces, ahí hay un punto importante que es cuando la justicia quiere, investiga, condena y lo hace en plazos razonables, como fue la causa donde termina condenado este vicepresidente, que era una causa por corrupción, pero también cuando no quiere investigar y cuando no quiere llevar adelante investigaciones, la justicia se frena y las causas terminan prescribiendo por lo general. Lo segundo tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, ya lo contará Laura, pero fueron fundamentales, sobre todo en visibilizar el caso e impulsar la investigación. No sabemos, porque sería contrafáctico, pero si
esa denuncia no se hubiese hecho pública a través de medios de comunicación independiente, tal vez la justicia no hubiese activado o no se hubiese comportado en los términos de celeridad con que lo hizo. Y el tercer punto, que me parece el fundamental, porque acá sí, yo creo que la charla con Laura va a girar sobre esto, es el rol de los testigos denunciantes en Argentina y el lugar de intemperie institucional en la que quedan. Prácticamente un testigo denunciante, no estoy hablando de la figura del arrepentido, que es una persona que intervino en el acto de corrupción, se benefició con el acto de corrupción y después ante la justicia cumple un rol de informante. Me refiero al testigo que sin estar involucrado en la causa, la denuncia. Ese rol de testigo hoy está totalmente, digamos, invisibilizado, pero además, de vuelta, queda a la intemperie de la institucionalidad, porque el programa de protección de testigos en Argentina es un programa que depende primero del Poder Ejecutivo, es decir, pones al lobo a cuidar al gallinero, y segundo, tiene grandes falencias, como en el aporte económico de 6 meses que estipula la ley a causas que llevan años, en el no reconocimiento inmediato a los testigos cuando se recupera patrimonio público, y una serie de otros factores que no cuidan al testigo como debería ser cuidado. Entonces, me parece que el caso de Laura es paradigmático para abordar estos 3 temas. Y bueno, me parece que es clave poder impulsar desde la política pública aquellas medidas para que Argentina no solamente tenga una ley adecuada para combatir los hechos de corrupción, sino también que tenga un programa de protección de testigos que proteja y reconozca y cuide a los testigos como estos hechos lo exigen. Así que, Facundo, sin más, te paso la posta, así conversan con Laura. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, muchas gracias a Laura también, que se ha hecho presente aquí para esta primera entrevista. Antes de comenzar, bueno, quería aclarar, ¿no?, que como ha mencionado Mica Hierro al principio, en el marco, ¿no?, de Cultura Transparente, hemos decidido lanzar este ciclo de entrevistas Mujeres contra la Corrupción para visibilizar 2 cuestiones, ¿no? Primero que nada, la necesidad de entender cómo es el sistema o cómo funciona el sistema judicial en las causas de testigos contra la corrupción, y por otro, básicamente no entendemos que haya posibilidad de un gobierno democrático sin una dimensión de rendición de cuentas, sin una dimensión de control de los gobernantes, y obviamente sin una ciudadanía, sin una sociedad civil activa, digamos, ¿no? Una ciudadanía activa, una ciudadanía que esté dispuesta a denunciar aquellos actos que violan la transparencia, que violan la legitimidad de los actos de los gobernantes. Y por otro lado, también queríamos visibilizar, como hemos denominado el ciclo, también la cuestión de género, ¿no? Porque es un momento en el cual está en la agenda la paridad de género, en la representación política, en los ámbitos empresariales, en distintos lugares, pero también nos gustaría saber hasta qué punto el hecho de ser mujer incide o no en la posibilidad de poder animarse a desarrollar una denuncia y realizarla con éxito, ¿no? Entonces, queríamos arrancar, y me parece que no hay mejor manera de iniciar este ciclo que justamente con la presencia de Laura Muñoz, a quien nuevamente le agradecemos que se ha hecho presente. Y bueno, ya Carlos ha presentado lo que íbamos a hacer la primera pregunta, que era cuáles son las causas de corrupción que habías denunciado, en qué situación estaban. Yo quizás voy a arrancar por la que iba a ser la última pregunta, Laura, que es, si tuvieras la posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿volverías a denunciar los hechos de corrupción que denunciaste? ¿O por cómo ha transitado todos estos años, quizás no lo hubieras hecho de nuevo?
Mira, ayer se cumplieron 10 años del día de mi denuncia. Yo también les quiero aclarar que si bien la denuncia en los medios de comunicación, la denuncia pública fue el 6 de febrero, de hace 10 años atrás, del 2012, yo ya había hecho una denuncia acá en Mendoza ante un juez, que era, bueno, juez de familia, que era el único que conocía, y ante un fiscal. Y los dos desestimaron la denuncia, es más, el juez me amenazó, cuando yo le conté lo que sabía, me amenazó. Y bueno, después no me quedó otra que llevarlo a los medios por cómo se fueron precipitando, digamos, los hechos, ¿no? La violencia en mi propia vida cotidiana y la persecución que yo tenía de parte de la justicia hacia mí. Bueno, y un terror, obviamente, que se fue apoderando de mis horas y fue la prensa, fue el periodismo independiente el que me salvó. Pero bueno, estos días, estos momentos así como hitos, aniversarios, es como cuando uno cumple años o en fin de año que mirás para atrás y haces un balance, la verdad que lo que me produce es como mucha tristeza. Me llevan como a un lugar de mucha pérdida, de mucha soledad, de pérdida quizás. Pero también internamente lo que siento es una gran fortaleza y un gran crecimiento y por supuesto una gran autorreivindicación, o sea, es real eso, por haber hecho lo que hice, o sea, jamás me arrepentí de lo que hice, lo volvería a hacer y quizás desde afuera se ve como una denuncia de corrupción que, bueno, después logró lo que logró, pero en mi vida en realidad pasa muchísimo más por la cuestión personal, porque esta verdad que yo le entregué a todos y que mostró, dio claridad sobre hechos oscuros y que nos salvó de un montón de situaciones feas como país, a mí me sacó mi familia, me sacó mi marido, me sacó mis amigos, me sacó mi trabajo, como que me arrancó la piel de quien yo era antes y tuve que realmente renacer, reconstruirme desde los lazos más primarios de quién es tu mamá y tu papá y todo esto llevando 3 pequeños niños conmigo en este proceso. Así que fue como muy duro, pero a pesar de eso, jamás en ningún momento dudé, ni en ningún momento me arrepentí. Al contrario, mi día a día, en los días más penosos, era poder sobrevivir el día a día, literalmente, y el día y la noche, ¿no? Poder quedarme viva de una noche al amanecer, del amanecer al atardecer, para ver cómo progresaba, para tener las fuerzas para seguir llevando esto adelante y verlo progresar y poderle decir a mis hijos, cuando ellos fueran más grandes, esto era la verdad de lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Nunca me iba a dormir pensando por qué lo hice o me despertaba maldiciendo esa actitud. Al contrario, siempre era una actitud de, bueno, esto que hice tengo que ponerle más fuerza, más luz y tratar de que vaya progresando en los días de mi vida. O sea, lo volverías a hacer. Finalmente, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo, volverías a hacer la misma denuncia. Sí, por supuesto, y quizás, obviamente, con el diario del lunes tendría una sabiduría y una viveza que en ese momento no tuve para poder protegerme mejor. Pero también soy una gran estimuladora del prójimo para que se haga cargo de estas cosas, ¿no? Y festejo mucho cuando alguien en su vida cotidiana, pues yo le digo a las personas, no, o sea, lo que a mí me tocó hacer, que fue tan visible y tan enorme, fue una circunstancia muy particular en mi vida, pero cada uno tiene la posibilidad de hacer su pequeña denuncia o su pequeña contribución hacia los valores que sabemos que son los buenos valores para construir una sociedad mejor desde su lugar. Todos lo podemos hacer. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a veces
a justamente hacer lo correcto, porque nos gobiernan gente tan corrupta, porque si querés sobrevivir hay que evadir impuestos, porque, o sea, la circunstancia de vida nuestra es cada vez más agobiante y cada vez más corrupta en todo sentido. Entonces, hacer lo correcto, que sería lo más normal, decir la verdad, devolver el dinero de más, o no ponerse del lado del que está corrompiendo algunos de los valores que sabemos que son los buenos, queda como un acto heroico. Y eso también es muy penoso, ¿no? Porque nos demuestra qué mal está nuestra sociedad, que hay que festejar que alguien diga la verdad cuando tendría que ser la norma. Por supuesto. ¿Cuáles son, en el marco de tu experiencia, digamos, cuáles son las instancias o las situaciones donde las instituciones más dificultan la acción de quien está por denunciar algo o quien denunció algo? En el marco del sistema judicial argentino, que ya sabemos que es muy perfectible o que tiene muchas cosas, todavía muchos desafíos por mejorar, pero bueno, en el marco de todo este proceso, ¿cuáles fueron las situaciones a nivel institucional que vos considerás que no puede ser que siga en Argentina siendo así el trato con protección de testigos o con quienes atestiguan en causas cruciales o en causas relevantes de corrupción contra el Estado argentino? O sea, hay algunas cuestiones que vos dijeras, bueno, esto necesariamente a futuro debería cambiar. Mira, voy a ser como muy pesimista, ¿no? Todo es un desastre. O sea, realmente, mirá que yo soy una persona que le pone mucho sol a cada día para ver el mínimo detalle lindo de cada cosa. Todo es un desastre. Y ahora te voy a especificar por qué, pero también lo que me da mucha pena, a mí me salvó la verdad y la posibilidad de comunicación que tengo, ¿no? Yo tengo una facilidad para comunicar porque también tuve una educación buena. Entonces puedo comunicarme, puedo comprender lo que me dice el otro, lo que leo, si no entiendo de leyes puedo estudiar y comprendo, pero mucha gente no puede. O sea, la mayoría de la gente que vive en nuestro país no accede a una educación buena, muchas no acceden ni siquiera a la educación y no se pueden defender, no pueden sostener siquiera lo que dicen ante el avasallo de lo externo. Y la verdad que para ser testigo tenés que ser como un superhéroe, tenés que tener la capa, el escudo, la espada, el rayo de luz, la vincha, el lazo de la verdad, las botas para correr. Es un montón, o sea, yo ingenuamente al inicio de esto pensé que enseguida alguien me iba a venir a tender una mano y a poner en un lugar de resguardo y a solucionar lo que yo había dicho, ¿no? Pero por sobre todo pensé que alguien me iba a venir a tender una mano. Lo primero que recibís en este país es gente que te quiere desaparecer. O sea, no hay ninguna institución que se te acerca para ayudarte. Es más, la justicia trata de hundirte. Mis inicios en esto fueron pericia psicológica y psiquiátrica tras otra, para ver si en algo se me pasaba y me podían meter en un manicomio, que era lo que querían, declararme insana, obviamente para voltear mi testimonio, para sacarme los hijos, para privarme de la libertad, para silenciarme y para pasarme a otro plano. Entonces, o sea, todo lo que sea institucional es algo de lo que, es horrible lo que voy a decir, pero de lo que uno se tiene que defender. Incluso, bueno, a mí no se me acercó nadie, obviamente tuve la suerte de que el periodismo fue como muy hábil conmigo, pero aparte como muy amoroso en el sentido de contenerme y explicarme qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué yo no iba a recibir una palmada en la espalda, sino que iba a venir a recibir un balazo en la nuca? Fue como un manual práctico del futuro rápido. Y eso a mí me dio algunas herramientas y por eso estoy acá respirando y charlando con vos. Pero la justicia, bueno, el programa de testigos llegó a mi vida muchísimos años después. Al principio era totalmente obsoleto. O
sea, firmé un papel y entré al programa de testigos. Listo, ya está. No pasó nada, o sea, no es que después pasó algo. Nadie me cuidaba, no tenía ningún tipo de contención. Era, en realidad, desde el gobierno y desde las instituciones, tanto, bueno, de la justicia, que está llevando la causa, como del programa de testigos, que también depende del gobierno. En realidad, lo que ven es cómo pueden hacer para tirarte un poquito más de tierra. O sea, al revés de lo que tendría que pasar. Y te lo hacen saber. Por ejemplo, cuando yo después, en una oportunidad, no sabía a quién llamar, tenía muchísimos episodios violentos en mi casa, y llamé al ministro de Seguridad de Mendoza. O sea, lo googleé, y le dije, yo estoy en el programa de protección, y entonces en vez de ponerme una protección, ¿qué hizo? Me puso una ronda policial cada 3 horas, de día y de noche. O sea, cada 3 horas no podía dormir, no podía trabajar, no podía salir de mi casa. Si yo no salía, los policías se metían a buscarme. Una situación horrible. O sea, horrible, porque aparte ya privarte del sueño es espantoso, no podés pensar con claridad, siempre estás cansada. Yo salía a dar clase y tenía que volver corriendo porque se cumplían las 3 horas, y me decían, bueno, ¿querés dar otra clase más y te ganás una plata extra porque faltó la otra profe? No podía, porque tenía que volver. Ese es el tipo de cuestión sistemática que van haciendo para ver si te pueden hundir un poco más. Lo mismo, bueno, en el juzgado de familia, que era el que estaba más complotado con Van den Brule, y bueno, y la degradación de mi persona, por ejemplo, me citaban en el mismo momento que lo citaban a él para que suscite una situación violenta, o me citaban a mí a declarar junto a la persona que me había golpeado en la misma sala. Yo tenía que estar ahí cara a cara contra la persona que hacía unos días me había agredido. O, por ejemplo, me citaban en una hora que sabían que yo trabajaba, entonces yo tenía que faltar al trabajo, o a la hora que mis hijos salían del colegio. Te van haciendo la vida muy adversa. Y el programa, la verdad que, bueno, colaboró muchísimo con eso, repuntó mucho en los años que estuvo Mauricio Macri. En esos años fue como quiso ser mucho más eficiente, y en un momento lo fue, y ellos mismos, la gente misma del programa, por ejemplo, me decía, mira, esta es la ley de protección, esto no lo podemos hacer, pero acá es necesario, así que vamos a pedir como, no sé cómo se dice legalmente, ¿no? Pero como una ayuda extra para que, no sé, a vos te mantengan la seguridad o lo que sea. Pero duró 2 años eso, porque fueron los últimos 2 años de Macri que ellos estuvieron conmigo. Y después el programa cambia según los gobiernos, toda la gente se va y vuelve gente nueva, y la gente que vino obviamente es muy adversa a mí. Entonces yo me cuido mucho de ellos, vivimos en discordia, y la verdad que es muy difícil vivir así con las personas que te cuidan, ¿no? Y gran parte del tiempo tenés que arreglártela solo. O sea, eso es así. Yo tengo una alumna que vive en Austria, y ella siempre me dice, mira, acá, si vos vivieses acá, en el minuto 0, primero te hubiesen puesto a vivir en un lugar súper seguro, si hubiesen ocupado que tus hijos no les falte nada, ni ir al colegio, ni ninguna cosa, hubiesen tenido seguridad 24 horas, y vos hubieses sido cuidada entre algodones y aparte reconocida por el gobierno y la ciudadanía, obviamente de otra forma. Acá sos descartable cuando sos testigo. Esa es la verdad. Y es muy difícil, sobre todo en comparación a la figura del arrepentido, porque el arrepentido es una persona que es premiada por su labor, que es robar. O sea, la labor del arrepentido es haber robado, se arrepiente para no ir a la cárcel, o sea, que es un ladrón que aparte es cobarde, no se hace cargo, no es responsable de sus actos, no se le pide que devuelva lo que robó, y se lo premia con lo que él pida. Cualquier cosa que pida se lo premia con tal de que hable, y se lo premia con años de libertad, que no tiene precio también.
es muy distinta y se le da el mismo testigo. O sea, no es que tenemos categorías distintas, el arrepentido que el testigo. Pero sí, el arrepentido tiene un montón de beneficios que el testigo no. De todos los proyectos de ley que habrás escuchado en estos 10 años, de todas las propuestas que hubo para mejorar el sistema judicial, para reforzar los mecanismos de transparencia de Argentina, ¿cuál te parece que es la reforma, la modificación más urgente, ¿no? En el marco de esto que nos comentabas, hubo dificultades al momento de la denuncia, hubo muchas dificultades después de la denuncia, hubo momentos en los que sentiste vulnerada o en riesgo tu propia integridad física, pero de todo lo que claramente no hay balas de plata para solucionar el tema de los testigos de corrupción, ni las leyes a veces son suficientes para hacerlo, y son cambios de mediano, de largo plazo, que implican reformas educativas, cambios en la conciencia colectiva respecto de la corrupción, valorar los temas de corrupción y de transparencia de otra manera. Claramente hay muchos desafíos, ¿no? Pero si vos tuvieras que decir, a ver, lo primero que cambiaría sería esto, para tratar de mejorar las condiciones de quienes se animan a denunciar corrupción, que son testigos de corrupción, no arrepentidos, ¿no? Aclaraste muy bien también la categoría arrepentido de testigo, ¿no? Pero, ¿cuál sería la situación que más urgentemente entendés que habría que proponer? Esto no puede seguir así en Argentina. Esto habría que cambiarlo ya de mínima. Y para mí lo más urgente es que no puede ser que el programa de protección a testigos dependa del gobierno de turno. Eso es tremendo, porque vos estás denunciándolos a ellos. O sea, vos pensás que yo denuncié a Vudú cuando él había ganado las elecciones con Cristina hacía 1 año, y les tocaba un montón de años seguir en el poder. O sea, vos estás denunciando a la persona que se va a hacer cargo de tu vida, no solamente cuidarte, se va a meter en las cuestiones más privadas de tu vida y las de tu familia. Eso es un gran desincentivo para la gente que denuncie, ¿no? Siempre yo hablo de denuncias de corrupción, obviamente que es muy distinto la parte de narcotráfico, de trata de personas, pero en la Argentina hay muchas cosas para arreglar, desde la educación, que es lo más primario, hasta arriba, pero bueno, yo me voy a dedicar a hablar de lo que es mi tema, porque tampoco todo puedo abarcar, pero la verdad para mí eso es lo más urgente, que salga de esa órbita el programa de protección, porque yo miro a futuro, ¿cómo vos incentivás a la gente para que denuncie hechos de corrupción? O sea, hoy en día, nadie quiere denunciar un hecho de corrupción. Obviamente, o sea, ¿cuál sería tu futuro? Muy negro. Vos pensás que yo soy la única mujer viva que denunció un hecho de corrupción. ¿Quién va a querer denunciar? Nadie. Entonces, la verdad que para incentivar a las personas a que denuncien, que creo que es un poco mi labor hoy, el legado que yo quiero dejar, es ese, o sea, que haya más testigos y menos arrepentidos, porque el arrepentido siempre te va a generar más corrupción. Todos o sea, la gente, ¿vos qué querés? Vivir bien, no mal, en el sentido amplio de tu vida. Bueno, ser arrepentido es repiola, porque vas, afanás, te premian, te volvés salvando bueno, la gente te aplaude y saliste multimillonario enaltecido. Ahora, ¿cómo eso no termina con la corrupción? Eso la alimenta. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que incentivar a la sociedad de que sean testigos? Y bueno, justamente enaltecer la figura del testigo, sacar de la órbita del gobierno el programa para que el que va a testiguar se sienta protegido, que la protección del testigo desde el minuto 0 sea completa, sea holística, porque también tienen que cuidar tu psiquis y tu emocionalidad. La verdad que una de las premisas para entrar al programa es te mandan a un psicólogo. Vos imaginate, yo al psicólogo le quería mentir hasta en mi nombre, si venía de la mano de los malos. O sea, es una locura. Entonces, darle al testigo esa tranquilidad de que te van a cuidar, de que si perdés tu trabajo,
alguien se va a hacer cargo de esa vida detonada que tenés, porque acá la vida no es solamente ir a la justicia y declarar. Acá perdés el trabajo, bueno, en mi caso la familia, los amigos, la sociedad te da la espalda porque no entienden lo que está pasando, toda tu rutina diaria se pierde. Yo llevaba a mis hijos a la escuela, nadie me saludaba, me miraban de reojo y se iban, o sea, que alguien venga, y como si vos fueses un niño, te ayude a reconstruir esa vida, o te dé una vida prestada por un tiempo para que vos no estés sufriendo en todos los planos de tu vida haber hecho algo bueno. Y por supuesto después que se cumpla la ley de recompensa para el testigo, que es una ley que existe, que se sancionó también en la era Macri, pero nunca se ha cumplido. O sea, es una ley que no se cumple. ¿Tendría que ser automática? Sí, por supuesto, tendría que ser automática. Se termina el juicio, los dichos del testigo fueron todos rectificados como correctos, bueno, se le da lo que estipula la ley de recompensa. Eso nunca se cumplió, tampoco se hace así, en el arrepentido sí se hace así, es automático. Por eso te digo que acá lo que necesitamos es cambiar los valores de la sociedad. Que la sociedad quiera ser buena, no quiera ser un ladrón. O sea, nos estamos equivocando mucho y esto va mucho de la mano con la educación. Los niños de la escuela deberían ver a los testigos de casos de corrupción como héroes nacionales y enaltecidos por lo que han hecho. Y esto no lo digo no lo digo por mí. O sea, esto es lo que a mí me gustaría dejarle al testigo que viene después de mí. Te voy a poner un caso muy, muy visual, el de los bolsos de López. Jesús y María, que eran los que vieron que tiraban los bolsos de López, le dijeron muchas gracias, le dieron un premio en la municipalidad y volvieron a su casa. Y la verdad que no, o sea, no es así. Ellos se jugaron denunciando lo que habían visto. Bueno, deberían tener protección física, deberían estar cuidados y deberían tener el 9% de lo que había dentro de los bolsos de López, que es lo que dice la ley de recompensa. Y todo el pueblo de ellos, que los aplaudió en la municipalidad, y toda la nación argentina debería querer ser Jesús y María, aunque sea solo por codicia, de ganarte el 9% de los bolsos de López. Y entonces, no es que la corrupción no es visible y no la vemos. De repente la vamos a empezar a ver, porque nuestro foco de atención va a estar ahí. Y aunque sea por codicia del dinero, de la recompensa que te pueden dar, vas a ver cómo eso va a cambiar la forma de pensar de las personas. Pero eso es muy simple de hacer. ¿Por qué no se hace? Y porque la gente que está en el gobierno y parte de la gente que está en la justicia le interesa que haya corruptos y le interesa que haya arrepentidos. Pero lo que no le interesa, y somos descartables, desechables, y si nos pueden matar antes de hablar mejor, es que haya testigos. Porque nosotros les estropeamos sus chanchullos, digamos. Es así. ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación para quien está ahora dudando si denuncia un hecho de corrupción o no? ¿Cuál sería la primera recomendación que le darías a alguien que está vacilando entre denunciar o no? Es muy difícil en este momento. Porque... Sí, o sea, antes de denunciar, tiene que saber que cuando denuncie lo va a venir a cuidar, como decía Carlos, el lobo. Yo hoy lo que le diría es que primero haga visible su denuncia, ponga a resguardo su familia, sus bienes, y primero la haga visible y después la denuncie en la justicia. O sea, es muy lamentable esto, ¿no? A este lugar donde hemos llegado como sociedad, ¿no? Que los buenos nos tenemos que esconder y es muy lamentable, pero yo si hay alguien que viene hoy y me dice, mira, esto es lo que tengo para decir, y yo le diría eso, poner a resguardo tu familia, poner a resguardo tus bienes, vamos al periodismo independiente y hacer mucho ruido, que todo el mundo te vea tu cara, que todo el mundo conozca tu voz, para que no seas un blanco fácil, y después vamos a la justicia. Y la presión hoy en día viene de la sociedad hacia adentro, o sea, viene de la sociedad hacia la justicia, viene de la sociedad hacia el político,
Por eso te digo que este cambio de valores que yo te contaba antes, y esto de hacer lo correcto y viene desde abajo, es como el Ficha Limpia. Ficha Limpia es un emprendimiento, o sea, una ley extraordinaria, y viene de la sociedad, y nos cambia la vida a futuro, y los apunta con el dedo a los políticos corruptos, y ellos no pueden hacer nada con eso. O sea, yo creo que de ahora en más, ya vimos que el prójimo, por desesperación, por lo que vos quieras, vuelve a votar al mismo corrupto que está comprobado que les robó. No importa por qué, sea por los punteros, por los planes o porque les falta educación a esas personas. Yo no las voy a juzgar. Pero si tu prójimo vuelve a votar al mismo que vos denunciaste, bueno, hagamos otro sistema. Hagamos un sistema donde la sociedad presiona a los de arriba, no importa quiénes sean los de arriba. Que es como Ficha Limpia. En este caso puede ser justamente cambiar lo que es el rol del testigo, el cuidado del testigo, quién es el testigo ante la sociedad, cómo queda el testigo después de atestiguar. Y bueno, empezar a cambiar desde nosotros hacia arriba. Para ir cerrando y no quitarte más tiempo tampoco, algo mencionaste también durante la entrevista, pero el hecho de ser mujer incidió en cómo se fue desencadenando tu vida después de la denuncia. Si hubiera sido hombre, ¿hubiera sido diferente? ¿Cómo fueron estos 10 años o no? Mira, yo no soy feminista. Yo creo que los hombres y las mujeres somos distintos biológicamente y nuestra estructura mental también es distinta. Nuestro cerebro no ha cambiado tanto en los últimos 30.000 años, o sea que somos muy parecidos a esos cazadores, recolectores y los roles que teníamos cada uno. Pero en este caso, justamente porque somos distintos y porque vivimos en una sociedad que tiene patrones, ¿no?, aprendidos, antiguos, ser mujer fue muy malo. Pero también, previo a eso, te voy a decir otra cosa. Las mujeres somos, y esto no quiero que te sientas mal porque sos hombre, generalmente las mujeres somos más honestas, porque somos las que enseñamos a nuestros hijos los valores, porque somos las que priorizamos más el amor, los lazos afectivos y no tanto el dinero, no somos tan materialistas, pero esto es algo que está como en nuestro ADN, ¿no? Por supuesto que uno lo cambia en su vida. Pero si yo hubiese, o sea, el que fue mi marido y se involucró en esto, a quien yo denuncié junto a Vudú, era una persona que tenía los mismos valores que yo antes y que no necesitaba ese dinero porque nosotros vivíamos súper bien y que él estaba en un momento de su vida muy feliz porque había pasado muchos momentos muy malos en su vida previamente y sin embargo algo en el ego masculino, algo te llama, ¿entendés? El poder, el dinero es algo que al hombre lo subyuga mucho más que a la mujer. Pero para mí ser mujer fue 10 veces más duro porque primero me atacaron como mujer, o sea, loca, despechada, celosa por esto, por lo otro. Después, también como mujer, se casó por la guita, entonces era que no le da la plata, lo denuncia, o sea, todas cuestiones que no tenían nada que ver con quién era yo, era solo por mi género. Y después justamente, porque yo era madre y mujer, saquémosle los hijos así sufre, viste que las mujeres son todas unas histéricas locas, seguro está loca. Bueno, y ese ataque permanente justamente por el género y también porque hay una cuestión que quizás con el tiempo se está revirtiendo de que las mujeres somos más tontas, de que nos confundimos, de que no era tan así. Bueno, todo eso fueron cosas que se dijeron de mí. También quedarte sin recursos económicos, porque yo me quedé sin trabajo y fue durísimo. Es mucho más difícil que te contraten en cualquier lado siendo mujer porque tenés hijos a cargo, por ejemplo, que siendo hombre. Pero la verdad que también yo apelo acá a la individualidad de cada uno. Yo en ese momento no era ni mujer ni hombre, yo era una persona con una verdad, y a mí todo lo que dijeron de mí no me importó. O sea, a mí generalmente lo que opina el de al lado lo escucho, si es algo inteligente lo tomo porque me nutre, pero si no, me da igual. O sea, y eso también es algo que aprendí en estos 10 años. Y si yo hubiese sido una persona quizás más insegura
o no hubiese estado tan segura de cuál era la verdad, es muy duro que en la tapa de un diario aparezca tu foto y pongan despechada o loca o miente. A mí no me afligió, yo no me hice cargo si era mujer, hombre o qué, yo me hice cargo de lo que sabía que era cierto y de lo que quería en el día a día, como te decía al comienzo, ¿no? Conservar a mis hijos en su infancia lo más felices posible, salir adelante viva y poder transitar cada día con un poquito más de luz y más fuerza. Pero sí pesa todavía mucho el tema de ser mujer. También podría haber pesado al revés, que justamente esa desprotección, ¿no?, de ser mujer le podría haber dado a las personas que me tenían que cuidar una mirada un poco más solidaria, que yo creo que eso pasó después en el programa, cuando vino, digamos, el otro gobierno, que obviamente tardaron igual 2 años en tomar contacto conmigo, no es que cambió el gobierno y vinieron. Yo pasé 2 años boyando, los tuve que llamar yo, ellos no vinieron ante un hecho que sucedió. Quizás ellos sí tuvieron esa mirada de esta persona, mujer o hombre, tuvo que pasar todas estas cosas, fue desprotegida y aparte fue atacada, no solamente porque si nadie te hace nada y vos tenés que sostener una verdad semejante es duro. Ahora, si todos los días te atacan es 10 veces más duro. Y tuvieron como una mirada más de eso. Y aparte es una mujer sola con 3 hijos, muy, muy dañada en su emocionalidad. Y otra, por ahí otra persona más feminista diría, ay, eso fue machista, discriminador. No, no lo fue, era real. O sea, yo me hago cargo de la realidad, era real. Yo estaba en esa situación. Y quizás si hubiese sido hombre con otra estructura mental, no me hubiese sentido tan así. O no sé, yo no conozco muchos hombres violados. Bueno, conozco mucho más mujeres violadas. Yo no conozco muchos hombres que los golpeen para amedrentarlos. Entonces, todas esas cosas se nos hacen a las mujeres. Y obviamente no son cosas gratas para pasarlas en el momento, ni tampoco para llevarlas en tus recuerdos. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias también por la claridad y por la dedicación que has tenido con nuestra entrevista. Sabemos que, me imagino que en estos 10 años debe ser un momento en el cual se mueven interiormente un montón de cosas, un montón de balances que estarás realizando respecto desde el inicio de la primera denuncia hasta ahora. Entendemos y lo que más queremos visibilizar, además de los casos particulares y de las experiencias que ha tocado atravesar a cada quien en el marco de este ciclo, es tratar de visibilizar y tratar de impulsar una agenda de reformas, ¿no? Independientemente del color político del gobierno actual, independientemente del color político de los gobiernos que vendrán más adelante, sin dudas hay un déficit en el tema de las denuncias de corrupción, los programas de protección de testigos, los programas de contención de testigos, no más allá de la protección, también de la contención que implica, para quien ha denunciado, también haber perdido toda la red, todo el entramado social, todo lo que nos has explicado también es un desafío pendiente para la legislación, sin desmedro de también preguntarnos si no es necesario empezar a elevar la vara o empezar a tratar de pensar mejor los requisitos que hay para las personas, para quienes están ejerciendo cargos públicos o cargos de representación política, ¿no? Y cuáles serían los requisitos o las cuestiones mínimas que hay que considerar a la hora de evaluar éticamente o de evaluar la integridad de quienes van a estar en esos cargos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias nuevamente. No sé si Mica Hierro iba a ingresar nuevamente a la entrevista o no. Ahí está ingresando. Ahí está Mica. Bueno, yo una vez más quería agradecerte, pero sobre todo no solamente por el compromiso que has tenido estos 10 años para ser fiel a esa verdad, a pesar de todas las adversidades, para levantar la voz con valentía,
sino también para continuar esta lucha, como decías, con propuesta, como es Ficha Limpia. Digamos, es realmente como un ejemplo de ciudadanía, ¿no? de ejercicio ciudadano, bueno, como mujer con todas las adversidades, pero como ciudadana, porque no queda solamente ante una realidad, fuiste testigo de un caso de corrupción, lo denunciaste, tuviste, bueno, hasta el día de hoy, con todas las adversidades que convivir por eso, pero no te quedaste ahí. Me dicen, bueno, diste un paso más y bueno, y siempre, como lo has dicho en otros testimonios, en otras entrevistas, sé que cada vez que hablas de tu experiencia es recordar una experiencia que te ha dolido, que es volver a experimentar. Entonces, es que realmente es un gran valor que sigas dando testimonio. Eso también es un aporte también para el cambio cultural, el cambio de cambio de mentalidad de esta sociedad que a veces prefiere seguir el no te metas, el seguir de, bueno, no te involucres, y seguir por ahí un instinto de miedo ante, bueno, justamente todas las cosas malas que te pueden llegar a pasar porque las instituciones democráticas no te protegen, porque la justicia no te protege a los testigos que defienden la verdad. Entonces, sí, es llevar tu testimonio y dar a conocer esta realidad de que sí se puede ser fiel a la verdad y a la justicia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que eso es lo más importante, ser fiel a la verdad, ser fiel a uno mismo.